Venezuela, un país rico en petróleo, marcado por décadas de tensiones políticas, hace unas semanas estuvo en el centro de un acontecimiento histórico que podría cambiar el rumbo de América Latina y del mundo entero. Hoy vamos a desenredar lo que pasó realmente, desde la captura de Maduro hasta los intereses energéticos, las reacciones globales, lo que dice Trump y lo que realmente está en juego detrás de todo esto. Esto no es una noticia más. Esto es historia en construcción. Para entender lo que pasó en Venezuela, hay que retroceder varias décadas, porque Venezuela no es un país pobre, es un país extremadamente rico en petróleo. Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue uno de los mayores exportadores de crudo del mundo. El petróleo definió su economía, su política y su relación con Estados Unidos. Durante décadas, el país vivió bajo un modelo donde el Estado controlaba la renta petrolera. El dinero del petróleo financiaba todo. La economía dependía casi por completo de un solo recurso. Mientras el petróleo fluía, el sistema se sostenía. Cuando el petróleo empezó a fallar, todo empezó a romperse. El problema no fue tener petróleo. El problema fue depender únicamente de él. Cuando los precios del petróleo caían, el país entero se tambaleaba. No se diversificó la economía, no se construyeron instituciones sólidas, y esa fragilidad quedó oculta durante años, hasta que explotó. En 1999, Hugo Chávez llegó al poder prometiendo cambiar el sistema. Prometió devolver el petróleo al pueblo. Prometió enfrentar a las élites. Y prometió independencia frente a Estados Unidos. Durante sus primeros años, altos precios del petróleo, expansión del gasto social, popularidad masiva, pero también se sembró una polarización profunda. El poder comenzó a concentrarse, las instituciones se debilitaron, y el petróleo pasó de ser una herramienta económica a un arma política. Cuando los precios del petróleo cayeron, el modelo mostró sus grietas. La producción empezó a bajar, la infraestructura se deterioró, la corrupción creció. PDVSA, la joya petrolera del país, dejó de ser eficiente. Y sin petróleo suficiente, no había dinero. Tras la muerte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro heredó un sistema frágil, sin el carisma de Chávez, sin el mismo respaldo, y con una economía en caída libre. La crisis se profundizó. Inflación extrema, escasez, colapso de servicios básicos, migración masiva. Millones de venezolanos abandonaron el país. El Estado perdió control en muchas áreas. A medida que la crisis crecía, Venezuela se fue aislando. Sanciones internacionales, desconfianza de inversionistas, ruptura con antiguos aliados. Estados Unidos endureció su postura, no solo por razones políticas, sino porque Venezuela empezó a buscar alternativas fuera de la órbita estadounidense. Aquí es donde todo se vuelve más complejo. Venezuela no solo tiene petróleo, tiene el tipo de petróleo que puede alterar equilibrios globales. Y durante años exploró venderlo fuera del sistema tradicional, dominado por el dólar. Eso tocó nervios sensibles, porque el petróleo no solo se vende, se usa para ejercer poder. Para Washington, Venezuela dejó de ser solo un país en crisis. Se convirtió en una línea roja, un territorio donde confluyen tres factores peligrosos: crisis interna, recursos estratégicos, influencia de potencias rivales. Cuando esos tres elementos se juntan, la historia muestra que las potencias actúan. Durante años todo se acumuló: presión económica, presión diplomática, presión interna, hasta que el sistema llegó a un punto de quiebre. Y cuando una línea roja se cruza, el mundo deja de observar y empieza a intervenir. La captura de Maduro no fue un accidente. Fue el resultado de décadas de historia acumulada. Y ese es solo el inicio de esta historia. Toda operación de este tipo comienza de la misma manera, con silencio. Durante días previos, el flujo de información desde Venezuela se volvió irregular. Movimientos inusuales en el Caribe, actividad aérea fuera de lo normal, reuniones de emergencia que no aparecieron en la agenda pública. Nada confirmado, pero demasiadas señales para ser coincidencia. Cuando el ruido desaparece, es cuando algo grande está por ocurrir.
Según analistas militares, lo ocurrido no encaja en el modelo clásico de invasión. No hubo una ocupación masiva. No hubo avance prolongado de tropas. Lo que se describe es una operación quirúrgica, rápida, precisa, limitada en tiempo. Este tipo de operaciones buscan un objetivo claro: desarticular el poder sin destruir el país. En la madrugada se reportaron interrupciones eléctricas en zonas clave, cortes de comunicación, restricciones aéreas, medidas que, según expertos, buscan aislar al liderazgo político y militar. No se trataba de controlar ciudades, sino de controlar información, porque en el siglo XXI, quien controla la información, controla el resultado. Desde el inicio, el objetivo no fue el territorio, fue la cúpula del poder. Fuentes cercanas al análisis militar señalan que el foco estaba puesto en una sola figura: Nicolás Maduro. Neutralizar al líder significa desestabilizar todo el sistema que depende de él. Aquí entramos en una zona donde la información es fragmentada. Lo que se conoce proviene de reportes, filtraciones y reconstrucciones posteriores. Según estas versiones, fuerzas especiales habrían actuado con apoyo de inteligencia previa, ubicación precisa, ventanas de tiempo reducidas, extracción rápida. No un enfrentamiento prolongado, sino una captura planeada al segundo. Una operación diseñada para terminar antes de que el país pudiera reaccionar. Tras la captura, la prioridad habría sido una sola: salir. Salir antes de que el escenario cambiara. Salir antes de una reacción militar interna. Salir antes de una respuesta internacional. La extracción, según analistas, habría sido aérea, rápida, silenciosa, porque el verdadero riesgo no está en entrar, o está en quedarse. Las primeras horas posteriores fueron confusas. Mensajes contradictorios, versiones cruzadas. Mientras algunos medios hablaban de una detención histórica, de otros denunciaban una violación absoluta de soberanía. El mundo despertó con una pregunta imposible de ignorar: ¿acaba de ocurrir una liberación o una invasión? Dentro del país, la reacción fue inmediata y dividida. Para algunos, la noticia generó alivio, una sensación de por fin algo cambió. Para otros, fue shock, miedo, rabia, porque independientemente de la opinión sobre Maduro, la captura de un presidente extranjero por fuerzas externas es un hecho sin precedentes. En cuestión de horas, llegaron los comunicados. Algunos gobiernos pidieron explicaciones, otros condenaron la acción, y algunos guardaron silencio. El silencio en geopolítica también es una respuesta, porque nadie quería ser el siguiente. Aquí está el punto clave. Esta operación no se trataba solo de un hombre, se trataba de un mensaje a la región, un mensaje al mundo. Hay líneas que no se pueden cruzar. La captura de Maduro no fue el final de una historia, fue el inicio de una etapa completamente nueva. Y lo que vino después fue aún más complejo. Toda operación de esta magnitud necesita algo más que fuerza. Necesita una narrativa. Y en este caso, la narrativa tuvo un rostro claro: Donald Trump. Horas después de los acontecimientos, Trump apareció ante cámaras con un mensaje firme, directo y sin matices. No habló de dudas, no habló de errores, habló de necesidad. Según el discurso oficial, la acción se justificó bajo tres argumentos principales. 1. Seguridad. Trump presentó el hecho como una medida de seguridad. Habló de amenazas regionales, de crimen transnacional, de la necesidad de restaurar el orden. El mensaje fue claro: esto no fue una agresión, fue una prevención. 2. Legalidad selectiva. Trump insistió en que no se trató de una guerra. Habló de una acción legal, de aplicación de la ley más allá de fronteras. En su narrativa, el objetivo no era un país, era una figura específica. Esta distinción es clave, porque permite justificar una intervención sin llamarla invasión. 3. Democracia y estabilidad. El tercer pilar fue el más poderoso a nivel emocional. Trump habló de libertad, de futuro, de darle a Venezuela una nueva oportunidad. Un discurso diseñado para resonar tanto dentro como fuera del país. Sin embargo,
Analistas señalan que todo discurso oficial tiene una segunda capa. Lo que se dice y lo que realmente se busca. Y aquí entran los intereses. Trump no ocultó que Venezuela es clave por una razón concreta. El petróleo. En su discurso habló de reconstrucción, de ordenar la industria, de hacerla funcionar de nuevo. Palabras que en geopolítica suelen traducirse en control. Control del flujo, control de los ingresos, control de la influencia. Para Trump, asegurar ese control significa estabilidad, bajo sus términos. Aquí entra el factor personal. Trump siempre ha operado bajo una lógica simple. Mostrar fuerza, no negociar desde la debilidad, actuar rápido. En su visión, esperar consenso internacional es perder tiempo. Y perder tiempo es perder control. Pero el mensaje de Trump no iba dirigido solo a Venezuela. Iba dirigido a otros gobiernos, a aliados y a adversarios. Estados Unidos está dispuesto a actuar. Ese mensaje genera dos reacciones. Algunos países interpretaron el discurso como una acción necesaria. Otros lo vieron como una peligrosa normalización de la intervención. Porque si esta justificación se acepta, mañana podría aplicarse en cualquier otro lugar. Y eso altera las reglas del sistema internacional. Dentro de Venezuela, las palabras de Trump generaron reacciones opuestas. Para algunos sonaron a promesa, para otros a imposición. Hay quienes escucharon liberación y quienes escucharon control. Porque una cosa es querer cambio y otra aceptar que venga impuesto. Aquí está la gran contradicción. Trump habló de soberanía, mientras actuaba por encima de ella. Habló de democracia, sin procesos claros. Habló de ayuda, mientras consolidaba poder. Y esa contradicción es la que divide al mundo. Las palabras de Trump construyeron una historia, pero la historia real no se escribe en discursos, se escribe con consecuencias. Y esas consecuencias apenas están comenzando. Hay países que se definen por su cultura, otros por su tecnología, y hay países que quedan definidos por lo que yace bajo su suelo. Venezuela es uno de ellos, porque su historia moderna no se puede explicar sin una sola palabra: petróleo. Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del planeta. Eso no significa solo dinero, significa influencia, significa capacidad de presión, significa poder de negociación. En geopolítica, el petróleo no se mide en barriles, se mide en control. Durante décadas, Venezuela construyó su estado alrededor del petróleo. Más del 90% de sus ingresos dependieron directa o indirectamente de él. Mientras el petróleo fluía, el país funcionaba. Cuando dejó de fluir, todo colapsó al mismo tiempo. No había plan B. No había economía alternativa. El petróleo era todo. Aquí ocurre el punto de quiebre. El petróleo deja de ser solo un recurso económico y se convierte en la base del poder político. Controlar el petróleo significa financiar gobiernos. Perderlo significa perder autoridad. Por eso, cada decisión alrededor del petróleo se volvió una decisión de poder. En el mundo, el petróleo es un idioma que todos entienden. Define alianzas, define castigos, define silencios. Cuando un país con grandes reservas se vuelve impredecible, el sistema internacional reacciona, no por ideología, por estabilidad. Durante años, Venezuela dejó de ser un socio energético confiable. Producción en caída, infraestructura deteriorada, decisiones políticas erráticas. Pero al mismo tiempo, seguía teniendo el petróleo, mucho petróleo, y eso es lo que importa. Aquí aparece una paradoja peligrosa. Cuanto menos podía producir Venezuela, más interés generaba su petróleo. Porque no se trata de lo que produces hoy, sino de lo que podrías producir mañana. Y Venezuela sigue siendo una promesa energética gigante. Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano para sobrevivir, pero sí le importa quién lo controla. Porque controlar grandes flujos energéticos significa controlar precios. Y controlar precios significa controlar economías. Desde esta lógica, Venezuela no es un país en crisis. Es una variable estratégica. En público se habla de democracia, estabilidad y ayuda.
Pero ningún cambio político se sostiene sin dinero. Y en Venezuela, el dinero está en el petróleo. Por eso, analistas coinciden en algo. Quien controla el petróleo, controla el futuro del país. Aquí nace la pregunta incómoda. Si el petróleo vuelve a fluir, ¿quién decide qué hacer con ese dinero? ¿El Estado venezolano? ¿Un gobierno de transición? ¿O actores externos? La respuesta a esa pregunta define si hay recuperación o dependencia. Para el venezolano el petróleo no es geopolítica, es salario, es comida, es electricidad. Cuando el petróleo funciona, hay esperanza. Cuando no, hay crisis. Por eso este recurso genera alivio y miedo al mismo tiempo. Lo que pase con el petróleo venezolano no se queda en Venezuela. Afecta a países dependientes, afecta a mercados, afecta a alianzas. Por eso el mundo observa en silencio. Porque aquí no solo se juega el futuro de un país, no, se prueba un precedente. Un gobierno puede caer, pero el control del petróleo decide quién escribe la siguiente historia. Y cuando el petróleo se convierte en la pieza clave, todo lo demás empieza a encajar. Las declaraciones, las amenazas, las reacciones del mundo. Porque al final, esto nunca fue solo política. La mañana después de los acontecimientos, Venezuela despertó distinta. No hubo celebraciones masivas. No hubo un estallido inmediato. Hubo algo más inquietante. Silencio. Un silencio cargado de expectativa. Durante las primeras horas, la información fue confusa. Mensajes contradictorios. Rumores. Videos sin contexto. La gente no sabía exactamente qué estaba pasando. Solo sabía una cosa. Algo grande había cambiado. Para una parte de la población, la emoción dominante no fue euforia. Fue alivio. Un alivio silencioso. Después de años de crisis, escasez y desgaste emocional, cualquier ruptura del sistema se percibe como una posibilidad, no como una solución, sino como una oportunidad. Para muchos venezolanos, la pregunta no era quién tomó el poder, sino si algo, por fin, podía cambiar. Pero junto al alivio apareció el miedo. Miedo a la violencia, miedo al caos, miedo a represalias. Porque en Venezuela la historia me ha enseñado algo claro. Cada cambio brusco suele venir acompañado de costos. Y nadie sabía cuáles serían esta vez. Para la mayoría de los ciudadanos, el debate geopolítico es lejano. Lo urgente es lo cotidiano. Comida, transporte, trabajo, servicios básicos. La reacción dominante fue pragmática. Esperar, observar, no exponerse. Porque en contextos de incertidumbre, sobrevivir es la prioridad. Desde afuera se habla de división, pero dentro del país, muchos describen otra cosa. Cansancio. Cansancio de promesas. Cansancio de discursos. Cansancio de crisis. Para muchos ya no se trata de ideología, se trata de estabilidad. Hay venezolanos que ven lo ocurrido como una liberación, no por simpatía con actores externos, sino por rechazo profundo al sistema anterior. Para ellos, cualquier cambio es preferible a continuar igual. Esta postura es más común en sectores golpeados por la crisis económica, pero también existen voces que sienten indignación, no por defender a un líder, sino por la idea de soberanía. Para estos sectores lo ocurrido cruza una línea peligrosa, porque aceptar una intervención externa abre la puerta a que el país pierda control sobre su futuro. Un elemento atraviesa todas las reacciones. El silencio público. Muchos prefieren no expresar lo que piensan, no por indiferencia, sino por precaución, porque el escenario es incierto y nadie sabe quién tendrá el poder mañana. A pesar de todo, hay algo que se repite, una esperanza moderada, no eufórica, no ingenua, una esperanza cansada, la esperanza de que esta vez el cambio no empeore las cosas. Para el venezolano común, esto no es una discusión histórica. Es una apuesta por sobrevivir un día más. Mientras dentro de Venezuela la gente observa en silencio, afuera el mundo debate, y lo que para algunos es alivio, para otros es una amenaza.
La reacción internacional y no tardó en llegar, mientras en Venezuela reinaba el silencio y la incertidumbre. El resto del mundo despertó con una noticia que sacudió el tablero internacional: la captura de un jefe de Estado en ejercicio por una potencia extranjera. Un hecho poco común y profundamente inquietante. Durante las primeras horas, muchos gobiernos evitaron pronunciarse. No por indiferencia, sino por cálculo. Porque cuando ocurre algo así, cada palabra importa. Y un error diplomático puede tener consecuencias. El foco internacional se trasladó rápidamente a un solo lugar: la ONU. Allí representantes de distintos países expusieron posturas opuestas. Algunos denunciaron una violación clara de la soberanía venezolana. Otros defendieron la acción como una medida excepcional. El consenso nunca llegó. Y cuando no hay consenso, hay división. Varios países alineados con Estados Unidos optaron por un respaldo prudente. No celebraron abiertamente, pero tampoco condenaron. Hablaron de preocupación, transición y estabilidad. Un lenguaje cuidadosamente elegido, porque apoyar demasiado podía verse como complicidad y criticar demasiado podía romper alianzas. Otros gobiernos fueron más directos. Calificaron lo ocurrido como una intervención inaceptable. Señalaron que, si este precedente se normaliza, ningún país estaría completamente a salvo. Para ellos el problema no era Venezuela. Era la regla que se acababa de romper. Pero hubo una reacción que llamó especialmente la atención: el silencio. Algunas potencias evitaron pronunciarse de forma clara, no por falta de opinión, sino porque estaban midiendo el impacto. En geopolítica, el silencio no es neutral, es estratégico. Detrás de cada comunicado había un cálculo: energía, mercados, dependencia. Países que dependen del petróleo venezolano reaccionaron con mayor tensión, porque cualquier cambio en el control del crudo impacta directamente en sus economías, y nadie quiere quedar fuera de ese nuevo equilibrio. Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron preocupación, no solo por la captura, sino por lo que podría venir después: estado de excepción, represalias, violencia interna. El argumento fue claro: el fin no justifica cualquier medio. En redes sociales y medios internacionales, el debate explotó. Liberación para unos, invasión para otros. La narrativa dependía del lugar desde donde se miraba. Y esa fragmentación mostró algo importante. El mundo ya no comparte una sola verdad. Más allá de Venezuela, surgió una preocupación mayor: el precedente. Si una potencia puede actuar así, ¿qué impide que vuelva a hacerlo? Hoy fue Venezuela. Mañana podría ser otro país. Y esa pregunta recorrió cancillerías de todo el mundo. La reacción del mundo no fue unánime, pero sí reveladora. Reveló que el orden internacional es más frágil de lo que parece. Mientras el mundo debatía en salones diplomáticos, Venezuela seguía viviendo las consecuencias. Y lo que parecía el final de una crisis era apenas el inicio de otra. Después de la captura de Maduro y la intervención por parte de Estados Unidos, la situación en Venezuela quedó dividida entre esperanzas y temores. Para entender realmente qué significa este momento para el país, tenemos que analizar tanto lo positivo como lo negativo, sin filtros. Pros: posibles beneficios, según algunos sectores y analistas. 1. Ingreso de divisas y estabilización económica. Tras la captura de Maduro y nuevos acuerdos petroleros, llegaron ingresos significativos en dólares, derivados de exportaciones respaldadas por Estados Unidos, lo que podría ayudar a estabilizar el mercado cambiario y controlar parte de la inflación si se administra adecuadamente. Esto es lo que han dicho representantes del sector empresarial venezolano sobre la reciente entrada de capitales vinculados al petróleo. Un flujo fresco de dólares podría estabilizar el mercado cambiario y ayudar a controlar la inflación que ha asfixiado a Venezuela por años. 2. Reactivación del sector petrolero. El legislativo venezolano está impulsando reformas para abrir el sector petrolero a inversiones privadas y extranjeras. La idea es atracción de capital y tecnología para revitalizar la producción petrolera.
que llevaba años estancada por falta de inversión y sanciones. La producción petrolera venezolana estaba en mínimos históricos. La reforma busca captar inversiones que reactiven ese motor económico. 3. Potencial descenso de pobreza y mejora de servicios. Si los ingresos petroleros crecen y se distribuyen de manera más eficiente hacia servicios públicos y empleo, podría haber mejoras en la vida cotidiana de muchos venezolanos, desde salarios hasta acceso a bienes básicos. Este es el escenario que algunos economistas plantean si la industria se reactiva y los ingresos se gestionan para bienestar social, no solo para élites económicas. 4. Atracción de inversión extranjera y oportunidades económicas. La apertura al capital extranjero, no solo en petróleo, sino en otras áreas como minería e infraestructura, puede traer inversión, empleo y crecimiento. Sectores como el de oro y otros recursos están siendo promovidos para diversificar ingresos y atraer capital. 1. Soberanía comprometida. El control y administración de recursos estratégicos, especialmente el petróleo, por parte de un actor externo, genera un fuerte cuestionamiento sobre la soberanía nacional. Organismos internacionales y expertos han señalado que acciones como la caída de Maduro, sin consenso multilateral, violan el derecho internacional y pueden sentar precedentes peligrosos de intervención. Cuando una potencia interviene sin mandato internacional claro, la soberanía del país queda en entredicho y su futuro queda sujeto a decisiones externas. 2. Dependencia energética y pérdida de control. Aunque los ingresos pueden aumentar, también existe el riesgo de que Venezuela pase de tener riqueza energética propia a convertirse en un país cuya industria petrolera está influenciada o controlada por intereses extranjeros, reduciendo su autonomía sobre decisiones críticas. Los cambios en la industria petrolera podrían traer capital, pero también significar pérdida de control sobre recursos que pertenecen al pueblo venezolano. 3. Incertidumbre legal y política interna. Expertos y políticos, incluso dentro de sectores opositores, han expresado preocupación de que los cambios se centren más en beneficios económicos a corto plazo que en una verdadera reinstitucionalización democrática y en la construcción de instituciones sólidas. Sin instituciones fuertes ni elecciones transparentes, la economía puede crecer, pero el poder político sigue en manos de estructuras débiles o transitorias. 4. Posible polarización y conflictos sociales. La apertura de sectores estratégicos y la intervención externa pueden provocar polarización interna, con sectores que ven la presencia extranjera como una salida y otros que la ven como una imposición o subordinación. Cuando las decisiones económicas se toman desde afuera, la población puede fragmentarse entre beneficiarios y críticos, creando tensiones profundas. 5. Riesgo de aumento de tensiones regionales. Intervenciones de este tipo no solo impactan internamente, también pueden aumentar las tensiones con países vecinos y aliados, lo que podría generar conflictos diplomáticos o riesgos de seguridad. La división global y regional ante la intervención puede traducirse en sanciones, aislamiento o alianzas contrapuestas que complican la estabilidad a largo plazo. Entonces, ¿qué significa esto para Venezuela? No hay respuestas simples. Hay escenarios donde la economía puede tener un impulso técnico y donde el flujo de ingresos puede mejorar condiciones materiales. Pero también hay riesgos reales de pérdida de soberanía, dependencia extranjera y polarización social y política. Lo que ocurrió en Venezuela no se quedó en Venezuela. Cuando una potencia actúa sobre un país con recursos estratégicos, el efecto se propaga, como una onda que cruza fronteras, mercados y alianzas. La región fue la primera en sentirlo. Países vecinos observaron con preocupación, no solo por Venezuela, sino por lo que el precedente significa, porque si una intervención así ocurre una vez, puede volver a ocurrir. En América Latina, la historia pesa, y la memoria de intervenciones pasadas sigue viva. Las reacciones no fueron unánimes. Algunos gobiernos vieron la caída del liderazgo venezolano como una oportunidad para estabilizar la región. Otros lo interpretaron como una señal alarmante. Una advertencia. El mensaje implícito era claro.
La soberanía tiene límites cuando hay intereses mayores. Para ciertos países del Caribe y de la región, el impacto fue inmediato. El petróleo venezolano había sido durante años un salvavidas energético. Cambios en su control implican ajustes abruptos. Más costos, más presión económica, más incertidumbre. Algunos países tuvieron que buscar proveedores alternativos de forma urgente. Más allá de Venezuela, el mensaje de Estados Unidos fue regional. No se trataba solo de un país, se trataba de demostrar capacidad de acción, de marcar límites y de redefinir quién establece las reglas. Para aliados fue una señal de protección. Para críticos, una advertencia. China observó con cautela. Durante años había invertido en Venezuela. Créditos, infraestructura, acuerdos energéticos. Un cambio abrupto en el poder pone en riesgo esas inversiones, pero también abre un dilema. ¿Confrontar o adaptarse? China rara vez reacciona rápido. Prefiere esperar. Rusia, por su parte, vio el hecho como parte de un patrón, una expansión de influencia, una señal de que ciertos equilibrios están cambiando. Sin intervenir directamente, reforzó su discurso sobre soberanía y orden multipolar, porque cada intervención fortalece su narrativa. Europa quedó atrapada entre dos posiciones: defender el derecho internacional o priorizar estabilidad energética. Algunos países criticaron el método, otros se enfocaron en las consecuencias prácticas. La unidad europea mostró grietas, y eso también es un efecto global. En la ONU el debate fue intenso, pero el resultado predecible. Sin consenso, vetos, declaraciones, comunicados. El organismo reflejó la realidad del mundo actual. Muchas voces, pocas decisiones. Los mercados reaccionaron, no con pánico, sino con atención, porque cualquier cambio en el control del petróleo venezolano afecta expectativas, precios, riesgo, inversión. El petróleo volvió a ser noticia, pero más allá de precios y comunicados, hay un temor que recorre cancillerías: el precedente. Si una potencia puede actuar así, ¿qué impide que vuelvan a hacerlo? Hoy fue Venezuela. Mañana podría ser otro país con recursos estratégicos. La intervención en Venezuela no solo movió fronteras políticas, movió los límites de lo aceptable. Mientras el mundo recalcula, Venezuela enfrenta las consecuencias directas. Y ahora la pregunta es otra. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Porque cuando el impacto es global, el futuro nunca es simple. Cuando cae una pieza clave del tablero, el juego no termina. Empieza de nuevo. Y en el caso de Venezuela, el futuro no depende de una sola decisión, sino de muchas fuerzas moviéndose al mismo tiempo. Escenario 1. Estabilización controlada. El primer escenario es el más optimista y también el más frágil. Una transición relativamente ordenada. Reactivación del sector petrolero. Ingreso de divisas. La economía comienza a respirar. No es una democracia plena, pero tampoco es el colapso. El riesgo aquí es claro. La estabilidad podría depender de actores externos. Y cuando la estabilidad depende de otros, la soberanía se vuelve negociable. Escenario 2. Recuperación económica, fractura social. En este escenario, el dinero vuelve, pero no para todos. La producción petrolera se reactiva. Hay crecimiento, pero también desigualdad. Algunos sectores mejoran rápidamente, otros quedan fuera. Esto puede generar una nueva división interna, no ideológica, económica. Y las divisiones económicas suelen ser más difíciles de cerrar. Escenario 3. Dependencia prolongada. Aquí aparece uno de los escenarios más preocupantes. Venezuela funciona, pero no decide. El petróleo fluye, la economía se mueve, pero las decisiones clave se toman fuera. No hay invasión visible, no hay ocupación, pero hay dependencia. Y la dependencia prolongada erosiona lentamente la capacidad de decidir. Escenario 4. Inestabilidad y reacción interna. Otro escenario posible es el del rebote. Protestas, conflictos internos,
Rechazo a la influencia externa. Sectores que hoy guardan silencio podrían movilizarse mañana, especialmente si sienten que el país cambió de manos. Este escenario trae un riesgo alto. Inestabilidad prolongada, desgaste, violencia intermitente. Escenario 5. Reconfiguración regional. Venezuela no está sola. Lo que ocurra aquí puede empujar a otros países a replantear sus alianzas. Algunos se acercarán más a Estados Unidos. Otros buscarán mayor autonomía. El mapa político de la región podría cambiar. No de golpe, pero sí de forma gradual. Escenario 6. El factor tiempo. Hay algo que define todos los escenarios. El tiempo. Si los beneficios tardan en llegar, la paciencia se agota. Si los costos son inmediatos, la reacción es inevitable. El tiempo puede legitimar un cambio o destruirlo. Ningún escenario es completamente controlable, porque hay una variable que no obedece planes: la gente, sus decisiones, su cansancio, su esperanza. La historia cambia cuando la gente deja de esperar y empieza a actuar. Venezuela está frente a una bifurcación histórica. Puede recuperar estabilidad o perder control. Puede reconstruirse o fragmentarse. Nada está garantizado. La pregunta ya no es qué pasó. La pregunta es, ¿qué pasará ahora? ¿Liberación o invasión? ¿Transición o control? La respuesta no está escrita, se está escribiendo, y el mundo entero está mirando. Después de analizar los hechos, las reacciones, el petróleo, el poder y las consecuencias, queda claro que esta historia no es simple. Para algunos, lo ocurrido representa una oportunidad. Para otros, una línea que nunca debió cruzarse. La verdad es que Venezuela está viviendo uno de los momentos más decisivos de su historia moderna. Y lo que ocurra a partir de ahora no solo definirá su futuro, también puede cambiar el equilibrio de toda la región. La historia no se juzga por discursos, se juzga por consecuencias. Ahora quiero saber lo que tú piensas. ¿Esto fue una liberación o una invasión? Déjalo en los comentarios. Tu opinión importa. Si este análisis te ayudó a entender lo que está pasando, suscríbete al canal. Aquí no gritamos, aquí analizamos, porque esta historia apenas comienza. Esto es Línea Roja.